Y precisamente la OTAN cumple hoy 75 años. Surgió como respuesta a la amenaza soviética en la Guerra Fría y precisamente la amenaza de otra Rusia muy distinta, la de Putin, ha provocado su refuerzo. Tras las nuevas incorporaciones de países nórdicos, la alianza busca cómo organizar sus fuerzas en un escenario muy distinto al de los años 50. La Segunda Guerra Mundial golpeó con fuerza al continente europeo. The history of Europe has been one of, perpetual conflict. Este analista habla de que la historia de Europa ha sido la de los conflictos perpetuos hasta la creación de la OTAN hace 75 años. El 4 de abril de 1949, el presidente Truman anunciaba el nacimiento de la alianza. La OTAN echaba a andar con 12 países que firmaron lo que entonces se denominó como el Tratado de Washington. En ese documento se comprometían a mantener relaciones amistosas, a cooperar en materia económica y a abordar en conjunto las amenazas a su territorio. Durante décadas reinó una paz duradera en el Atlántico Norte. Pero a principios de los 90 la OTAN llevó a cabo su primera misión armada en los Balcanes. Bosnia, Yugoslavia y Kosovo fueron sus primeros escenarios bélicos, aunque no fue hasta 2001 con los atentados del 11S cuando se activó por primera vez la defensa colectiva. Así anunciaba el secretario general de la OTAN de entonces una respuesta conjunta. Se desplegaron tropas en Afganistán y en Irak bajo el pretexto de las armas de destrucción masiva. Ya en 2017, Trump presumía de sus relaciones con Putin como presidente de Estados Unidos. America is back. Las relaciones también parecían ser positivas al principio de la administración Biden, pero todo se truncó en febrero de 2022. Rusia había llevado la guerra de vuelta a Europa y la OTAN cerraba filas en torno a Ucrania. Putin pensó que podía separarnos, decía entonces Biden, que empezaba a encontrar trabas en su propia casa. Hay otros factores que entran en juego en la política interna de Estados Unidos, en particular el papel del Congreso, que en los últimos meses no ha logrado aprobar el apoyo adicional para Ucrania, dice este analista. Y en plena carrera electoral por la presidencia de Estados Unidos, Trump endurece su discurso en torno a la OTAN. Tienes que pagar tus cuentas, dice a los miembros de la alianza, dejando claro que no garantizaría protección a quienes pongan menos recursos. Tras la invasión de Ucrania, Finlandia y Suecia son las últimas incorporaciones a la OTAN. Hoy hicimos que Suecia fuera más segura y protegida, decía su primer ministro, tras la adhesión este mismo año. Suecia y Finlandia suman 32 miembros. Es la mayor expansión de la OTAN tras la caída de la Unión Soviética en 1991. Con el papel de Estados Unidos aún por determinar, la Alianza del Atlántico Norte afronta una nueva etapa. La reorganización de sus fuerzas de defensa, las relaciones con China y la ciberseguridad son algunos de sus próximos desafíos. La verdad es que uno de los grandes miedos de Putin era precisamente el acercamiento de su entorno a la OTAN y su invasión ha provocado que ésta se amplíe. Una paradoja que vamos a comentar con José Cepeda, profesor de Comunicación, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Rioja. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer estar con todos vosotros. Bueno, por lo pronto es un éxito la Organización Atlántica por su vigencia. Pocas organizaciones de este tipo habrán durado tanto, ¿no? Pues sí, 75 años, ¿no? Y es verdad que en muchas ocasiones cuando nos ponemos a hablar de la OTAN siempre pensamos en conflictos armados, bélicos. Tras de sí, es verdad que, como muy bien ha explicado en el vídeo previo, ¿no? El tratado que se desarrolló en Washington el año 1949, pues efectivamente era un modelo de defensa frente a la proliferación, sobre todo armamentística y atómica, ¿no? de la anterior Unión Soviética. Pero la realidad es que el trabajo de la OTAN se ha venido desarrollando también, digamos, en un trabajo de cooperación internacional y de lucha por la paz que en muchas ocasiones es muy desconocido, ¿no? Pero es verdad que la OTAN tiene también esa misión de intentar evitar, sobre todo, conflictos bélicos, ¿no? Claro, José, la amenaza soviética fue clave en su origen. ¿Sigue siendo Rusia la principal razón de su existencia o hay otras amenazas más fuertes?
Bueno, hay amenazas globales. Ahora mismo, desde el punto de vista geoestratégico, pues efectivamente vemos también cómo todos los movimientos que hay en el área asiática, en el área de Oriente Medio, muy relacionada también con determinados conflictos que hay en África. Pues al final la OTAN tiene que tener una visión de muy amplio espectro, ¿no? Sí, el problema que tenemos en los últimos tiempos, sobre todo más allá del conflicto que es una evidencia, ¿no? El conflicto que existe en Ucrania, ¿no? La invasión de Ucrania por parte de Rusia y las amenazas constantes a Europa, está provocando que Europa esté en un debate muy abierto sobre su propia autonomía y su propia capacidad defensiva, sobre todo después de cómo el aspirante a la presidencia Donald Trump en Estados Unidos está una y otra vez, digamos, dejando en tela de juicio lo que fue el Tratado de Washington del año 1949, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un debate en este momento muy importante abierto sobre la necesidad cierta por parte de muchos países de cómo Europa tiene que avanzar en su propia defensa y en su propia unidad en esta materia, ¿no? Claro, sin el paraguas de los americanos, la defensa europea queda muy mermada, eso nadie lo duda, y la combinación de un Putin amenazante y un Trump desentendido de sus tradicionales aliados podría provocar que haya una aportación distinta de fuerzas en el futuro inmediato por parte de los socios de la alianza. Bueno, de momento nadie lo desea. Es decir, es verdad que el secretario general actual, Jens Stoltenberg, acabamos de ver la convocatoria que ha habido en Bruselas con los ministros de Asuntos Exteriores en esta misma semana. Todo el mundo está en la idea de que la organización del Tratado del Atlántico Norte siga su camino y se siga fortaleciendo. Pero es verdad que Europa no puede ser un elemento donde ante determinados conflictos armados que lamentablemente se están desarrollando solamente tenga la potencia diplomática, ¿no? o la fuerza económica de algunas sanciones como reacción. Estamos viendo que eso ya parece que no es suficiente, ¿no? Y por eso efectivamente se está abriendo mucho más el debate sobre que los propios países europeos tengan esa necesidad en torno a lo que es la propia Unión Europea de protegerse también desde el punto de vista de la defensa. Todos están en la idea de que es importante cada vez más incrementar los presupuestos en materia de defensa, sobre todo para intentar evitar guerras. Ya sabemos que el efecto disuasorio también es muy importante, ¿no?, ante las amenazas que puedan existir. Y en ese sentido, como muy bien citabas, es verdad que las amenazas no son solamente desde el punto de vista estrictamente de las bombas, ¿no? Tal y como lo estamos viendo. Pensábamos que era un momento pretérito, pero que lo estamos viendo en la actualidad. Pero es verdad que hay otras ciberamenazas, por ejemplo, donde la ciberseguridad está atenazando también de una forma muy importante la seguridad de millones de personas en el mundo, ¿no? Claro, y los países se están poniendo las pilas también en ese sentido, ¿no? Los servicios de inteligencia de todos los países cada vez más lo están teniendo como una prioridad inmediata, la ciberdefensa y la ciberseguridad en cada uno de ellos. Por último, José, dentro de esta trayectoria de la Organización Atlántica también surgen disensiones, digamos, internas de los distintos países. En el caso de España, por ejemplo, hubo un cuestionamiento. ¿Se ha superado ya ese debate, por ejemplo, que hubo en los años 80 con ese referéndum incluso? Bueno, sí, el caso de España fue paradigmático, ¿no?, de cómo al final los países van tendiendo a consultar también. Pero fíjense la evolución desde el año 1949, cuando prácticamente nació con esos 10 países, a prácticamente hace tan solo unos meses, el 7 de marzo de este 24, donde Suecia ha perdido la neutralidad. Es decir, vivimos tiempos convulsos, vivimos tiempos donde la paz está puesta en peligro, y es verdad que los países tienden a protegerse, ¿no? Y en ese sentido,
pues el posicionamiento de Suecia ha sido muy característico. De aquellos 10 primeros países, ahora ya hay 32 que forman parte de la OTAN, ¿no? Por lo tanto, fíjense, 75 años más tarde podemos afirmar que la OTAN sigue teniendo mucho sentido y, de hecho, en fin, especialmente para muchos países donde la amenaza rusa se ha convertido en una prioridad también en la política nacional para cada uno de ellos. Yo creo que el tener esa idea que el artículo 5 del tratado decía que frente a cualquier agresión a uno, la respuesta es contundente por parte de todos, sin lugar a dudas, ha generado, digamos, un buen freno para las expectativas de algunos belicistas, ¿no? Y en ese sentido, pues la OTAN, como comentábamos al principio de esta entrevista, posiblemente y lamentablemente diría a fecha de hoy, 75 años más tarde, sigue teniendo más sentido que nunca, ¿no? Sí, sea como fuera, para bien o para mal, 75 años después la OTAN goza de buena salud. José Cepeda, profesor de Comunicación, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Rioja. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ti, Roberto. Un cordial saludo. Hasta luego.